¿Te has preguntado alguna vez cuál es la medicina más segura, más confiable y más económica? Pues bien, lo descubriremos en la siguiente serie, La Medicina Teocrática. No te lo puedes perder. Medicina teocrática versus medicina convencional. A medida que nos adentremos en el tema, podremos ir marcando esas dos líneas de medicina, esa diferencia que también está como pared intermedia y nos ayuda, obviamente, para que nosotros, pues, cada uno nos vayamos ubicando. Por ejemplo, déjenme comenzar con Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquí, este pasaje de Jeremías 6:16, si bien es cierto, tiene una fuerte aplicación en el contexto teológico, también tiene una fuerte aplicación y un lineamiento respecto de la medicina. También en el tema de la medicina, en cuanto a la verdad de la medicina, el Señor nos llama a que hagamos un pare en el camino, que hagamos una reflexión concienzuda, que meditemos un poquito, que analicemos, que comparemos y que preguntemos por las sendas, senderos o caminos antiguos, cuál sea el buen camino, porque nos habla de un solo camino. Y una vez que lo hallemos, el camino acertado, el camino correcto, el camino seguro, el cielo nos dice, andad por él. Y si lo hacemos así, hallaremos descanso para nuestra alma. El problema de muchas personas es que aún sabiendo el camino que deben seguir, sabiendo el sendero seguro que deben seguir, por el cual deben caminar, muchos dicen, no andaremos. Esa expresión es una rebeldía programada, es una desobediencia pensada y programada. Pero Dios nos ayude para que ese no sea tu caso ni sea el mío, porque esa es la invitación. Siempre, a veces nos encontramos en la encrucijada de los caminos y encontramos cuando no hemos transitado en muchas ocasiones un determinado camino o sendero, nos encontramos con dos ramificaciones, dos vías. Y ahí nosotros tenemos que tomar una decisión, porque una de ellas será la decisión correcta y la otra será la decisión errónea o equivocada. Por ejemplo, en Proverbios 14:12, la Biblia nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin o su final es camino de muerte. No podemos nosotros guiarnos por las apariencias, no es seguro guiarnos por la tradición, no es seguro guiarnos por la ciencia, sino que el camino más seguro es guiarnos por la palabra de Dios, porque allí tenemos todas las indicaciones precisas y claras para tomar el camino certero. Y si nosotros pedimos la dirección de Dios en el contexto teológico para encontrar la verdad, que también nos hará libres, y en el contexto de la medicina para encontrar el camino seguro y la línea correcta de la medicina, si somos sinceros y le pedimos a Dios esa dirección, la respuesta vendrá algo muy similar a la de Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué interesante cuando un alma realmente está buscando de Dios, cuando una persona en tema de salud o de medicina está preguntándole a Dios, el autor de todas las ciencias, el Señor envía su Santo Espíritu para que nos hable a la conciencia y nos diga, este es el camino correcto. Este es el camino por el que debes andar. No te desvíes a la mano derecha, ni tampoco te apartes a la mano izquierda. Es una respuesta muy segura, muy
directa, muy clara, muy apropiada. Aquí tenemos algo interesante. Segunda de Crónicas 16. Por falta de fe, el final de Asa. Cuando hablamos de medicina teocrática, que es la medicina de Dios, como ya lo explicamos en el tema anterior, cuando hablamos de la medicina teocrática, tenemos que añadirle un ingrediente fundamental, sin el cual esta medicina no funciona, y se llama la fe. Y aquí tenemos un caso, el caso de Asa, rey de Judá. ¿Cuál fue el final de este rey de Judá? En el año 39 de su reinado, Asa, rey de Judá, se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, o lo que conocemos hoy en términos de medicina, era terminal, irreversible. Pero aún en su enfermedad, él no buscó al Señor, sino a los médicos. Vaya, qué interesante esto. Tenemos en la Biblia muchas lecciones, muchas advertencias, muchas reprensiones, muchos llamados con respecto a la medicina teocrática, y encontramos el caso de este hombre, Asa, rey de Judá, quien se enfermó de los pies. La enfermedad fue tomando un giro bastante fuerte, bastante grave, acentuado, irreversible, y aún viendo la gravedad de su mal, este rey no optó, no decidió, no se animó a buscar al Señor, sino que buscó a los médicos. Y aquí está un punto de partida para usted y para mí. Cuando somos aquejados por alguna enfermedad, ¿a quién buscamos primero? ¿A quién deberíamos buscar en primer lugar, en primera instancia? La medicina tradicional ataca los efectos. Aquí se recurre a la ciencia. Esta medicina es reactiva. La medicina teocrática, que es la medicina de Dios, busca y ataca las causas. Aquí se recurre al médico de médicos, el autor de la ciencia. Esta medicina es proactiva. En esto se basa mayormente, básicamente, la diferencia entre la medicina tradicional y la medicina teocrática. Hablemos un poquito acerca de los médicos. Los médicos son consumidores de carne porque ellos creen que esta es la única fuente de proteínas. El 11% de los médicos del mundo son fumadores y el 43% de ellos lo fueron en algún momento de su vida en el pasado. El patriarca Job, en el capítulo 13 de su libro, versos 4 y 5, nos habla de los médicos nulos. Quiero hacer aquí una aclaración. Lo que vamos a leer es un poquito fuerte. Se encuentra en la palabra de Dios. Cualquier persona, cualquier investigador, cualquier médico la puede leer directamente de allí, del libro de Job 13, 4 y 5. Aclaro, no se aplica a todos los médicos, sino a algunos de ellos. En Job capítulo 13, vamos a leerlo directamente. Libro de Job, capítulo 13, 4 y 5, dice así. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Aunque la Biblia dice sois todos vosotros, yo diría que no se puede generalizar, porque hay muchas personas que sí son conscientes, que están ejerciendo el don de la medicina, el arte de la medicina, y lo están haciendo correctamente, lo están haciendo a conciencia, y mis felicitaciones y mi reconocimiento sincero para todos ellos. El mejor negocio de la empresa farmacéutica no consiste en sanar a los enfermos, sino en enfermar a los sanos. Si somos analistas críticos del asunto y miramos la cuestión desde toda óptica, nos daremos cuenta que todo está invertido y hay que invertir el valor de las cosas para poder llegar a buenas conclusiones. Pues bien, en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 13, Jeremías 30, 13, nos dice la palabra del Señor acerca de los fármacos, acerca de las pastillas. Nos dice así: no hay quien juzgue tu causa para que seas vendada,
No hay para ti medicamentos o medicinas eficaces. Eso nos dice en Jeremías 30:13. Y en Jeremías 46:11 leemos: sube a Galaad y toma bálsamo virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás tus medicinas. No hay curación para ti. Son declaraciones muy fuertes de la palabra de Dios, pero no podemos obviarlas, no podemos ignorarlas. Están ahí y están ahí para los que investigamos a fondo el tema de los fármacos. Los fármacos siempre tienen una tendencia a quebrantar y destruir las fuerzas vitales, y la naturaleza se imposibilita de tal forma en sus esfuerzos que el individuo muere, no porque debía morir, sino porque la naturaleza fue violentada o forzada de una manera antinatural. Si se la hubiera dejado sola, que es que actuara, que reaccionara por sí sola, habría ejercido los mayores esfuerzos para preservar la vida y la salud. La naturaleza no necesita de la ayuda que muchos afirman haberle dado. Quitar las cargas que se han colocado sobre ella, de acuerdo con las costumbres de la moda de esta época, y veréis en muchos casos que la naturaleza se aliviará a sí misma. El uso de medicamentos no es favorable ni natural a las leyes de la vida y la salud. Va en contravía. Los medicamentos, los químicos, los fármacos van en contravía de la medicina teocrática, porque recargan el organismo y lo afectan seriamente en vez de curar. Bien se escucha en las propagandas de publicidad de pastillas que alivian el dolor. Hago énfasis en esta palabra. ¿Qué es aliviar? Aliviar no es sinónimo de curar. Aliviar, es atenuar, es calmar. Entonces, muchas medicinas son calmantes, actúan como calmantes, actúan como sedantes, pero no como medicinas que sean realmente efectivas, que erradiquen la enfermedad. La medicación con fármacos da a la naturaleza dos cargas que superar en lugar de una. Tiene dos serias dificultades que vencer en vez de una. Nuevamente fui llevada a la habitación del primer caso, el del padre y su hija, dice esta autora. La hija estaba sentada junto a su padre, gozosa y feliz, con el brillo de la salud en su rostro. El padre la contemplaba con feliz satisfacción y su rostro revelaba la gratitud de su corazón porque se le había devuelto a su hija. El médico entró y después de conversar brevemente con el padre y la hija, se levantó para retirarse. Se dirigió al padre en los siguientes términos: le devuelvo a su hija en plena salud. Por lo que vemos aquí, se trata de un médico naturista que utilizaba la medicina teocrática. Mire lo que sigue diciendo: no le administré medicamentos que habrían podido quebrantar su constitución. Sigue diciendo, los medicamentos no habrían sido capaces de devolverle la salud. Sigue diciendo, los medicamentos trastornan la delicada maquinaria de la naturaleza, quebrantan la constitución y matan, pero nunca curan, afirma este médico. Solo la naturaleza posee el poder de restaurar. Únicamente ella puede reconstituir sus energías exhaustas y reparar los perjuicios que ha recibido por desatención de las leyes que la gobiernan. Esta es la declaración de un médico que le entrega a su padre su hija completamente sana y dice, no le administré nada de medicamentos que habrían podido quebrantar la constitución de la niña, porque los medicamentos trastornan la maquinaria de la naturaleza, quebrantan la constitución y matan, pero nunca curan. Me ha parecido, para hacer la afirmación de un médico, me ha parecido muy severa, muy drástica, pero es la verdad. Hay verdades crudas, hay verdades que duelen, pero no por eso dejan de ser la verdad. Ahora bien, los fármacos y sus efectos secundarios, vamos a dar un vistazo a esto a continuación. Hay un arma de doble filo.
la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene su logo y en este logo usted puede ver que cubre el mundo entero. Hay un asta con una serpiente envuelta en ella y está en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es el máximo organismo que se espera que vela o que vele por el bienestar y la salud del mundo entero. Pero hay algo interesante. Hay aquí una palabra de origen griego que es farmaquía. Farmaquía proviene de la palabra griega parmakón, que significa veneno de la serpiente. El significado de parmakón es ambiguo y complejo, por eso dice, es un arma de doble filo. En la antigua Grecia, esta palabra se utilizaba para referirse a sustancias que podían tener efectos terapéuticos o bien tóxicos, e incluso a rituales de purificación que implicaban el sacrificio de una persona, vista como un chivo expiatorio para expiar los males de la humanidad. Incluso podía también referirse a una acción de hechizo. Además, farmacón puede referirse a droga, medicamento, colorante, pintura, receta, hechizo, entre otros, lo que muestra la amplitud de su significado en diferentes contextos. En resumen, farmacón es una palabra griega que engloba la idea, nos vierte la idea de algo que puede ser tanto un remedio, pero también puede resultar un veneno y que tiene múltiples aplicaciones en diferentes ámbitos. Consiste en el símbolo de las Naciones Unidas sobre el que se sitúa una vara con una serpiente enroscada en ella. Su origen se remonta a la historia de Esculapio, venerado por los antiguos griegos como dios de la medicina y en cuyo culto se utilizaba la serpiente. Podríamos preguntarnos quién era Esculapio. Bueno, Esculapio o Asclepio era entonces un dios griego que era venerado por la gente, venerado por los antiguos griegos como dios de la medicina y en cuyo culto se utilizaban serpientes. Esculapio tenía dos hijas. La una se llamaba Higia, que significa diosa de la salud y de la higiene. Y la otra hija de Esculapio o Asclepio se llamaba Panacea. Y Panacea significa diosa de la curación universal. Entonces, esta medicina tiene su origen prácticamente en una mitología griega, que si fuera como la filosofía de Hipócrates, pues tendríamos bastante que aprender de ella. Y ahora, los efectos secundarios de los fármacos pueden ser diversos y van desde reacciones leves, como malestar estomacal o somnolencia, hasta reacciones más graves como erupciones cutáneas e incluso la ictericia. Los residuos de fármacos también pueden afectar al medio ambiente, contaminando el agua y el consumo, y el suelo, perdón, etcétera. Todo residuo tóxico tiene un impacto inevitable en órganos como el hígado, la vesícula biliar y los riñones. El hígado es un depósito procesador, un depósito y un procesador en realidad. Los riñones son los filtros y la vesícula biliar es un depósito de la bilis. Necesitan todos ellos estar limpios, de lo contrario enfermarán y arruinarán o comprometerán la salud del cuerpo entero. ¿Qué medicamentos pueden afectar los riñones? Los antibióticos. Algunos antibióticos como los aminoglucósidos, la gentamicina, la tobramicina, la vancomicina y la anfoterosina B pueden ser nefrotóxicos, es decir, tóxicos para los nefrones que hacen su trabajo de filtrar en los riñones, especialmente cuando se administran en dosis altas o en personas con enfermedad renal preexistente. Entonces aquí podemos ver, a grosso modo, un riñón sano, limpiecito, liso como un grano de frijol. Lo tenemos como si estuviera cortado por dentro, lo vemos intacto, limpiecito por dentro. Pero ya la tercera figura la vemos
prácticamente con piedrecillas dentro del riñón, lo que va a causar serias infecciones y enfermedades. Y también tenemos más abajo en el lado derecho un riñón ya colapsando, un riñón totalmente enfermo. Los antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, pueden afectar la función renal, especialmente si se usan a largo plazo o en dosis altas. Los diuréticos también, algunos diuréticos, especialmente los diuréticos de asa, como la furosemida, pueden afectar el flujo sanguíneo a los riñones y causar deshidratación, lo que a su vez puede dañar los riñones si no se controla adecuadamente. Los antivirales y antifúngicos. Algunos antivirales, como por ejemplo el ganciclovir o el aciclovir, y algunos antifúngicos, como la anfotericina B, pueden ser nefrotóxicos. Hay otros medicamentos, algunos medicamentos para la presión arterial, inhibidores de la ECA. La ECA es enzima convertidora de angiotensina. Medicamentos para colesterol, estatinas y ciertos laxantes también pueden afectar la función renal. Hay muchas sustancias químicas que pueden afectar seriamente, comprometer la afección renal. Las enfermedades renales o nefropatías son afecciones que afectan a la función de los riñones. Estos órganos son cruciales para filtrar la sangre y eliminar desechos a través de la orina. Y algunas enfermedades renales comunes incluyen la enfermedad renal crónica, que es la pérdida gradual de la función renal a lo largo de meses o de años. La insuficiencia renal aguda es una pérdida repentina de la función renal. Y la glomerulonefritis es inflamación de los glomérulos, que son las unidades filtradoras de los riñones. Enfermedad renal por hipertensión. La presión arterial alta puede dañar también los riñones, comprometer la salud de los riñones. Enfermedad renal por diabetes. El azúcar, la presencia de azúcar en la sangre puede causar daños renales serios. Los cálculos renales, cristales o piedras que se forman en los riñones. El cáncer de riñón, un tumor maligno que suele desarrollarse en los riñones. Y el síndrome nefrótico, nefrítico, que son condiciones que causan daño en los glomérulos. Infecciones urinarias. Afectan las vías urinarias, incluyendo los riñones, vejiga, etc. Aquí estamos, podemos ver a grosso modo las imágenes de riñones ya lesionados, colapsando, ya comprometidos, que van prácticamente, si no es que están ya en hemodiálisis, van para allá, y la hemodiálisis es la fase final de la vida de los riñones. Los órganos que más sufren con los químicos, y especialmente los antibióticos y los antihistamínicos, son los riñones y los intestinos. Muchas veces la medicina es peor que la enfermedad, según lo que estamos planteando aquí. Hay hábitos letales para los riñones. Déjenme compartirles algunos hábitos letales para los riñones. Arriba tenemos los riñones, los riñones saludables, sanos, ideales, como deben ser. Y abajo, los riñones ya lesionados, comprometidos, infectados, alterados, ya enfermos prácticamente. Oído esto. La mucha sal en las comidas es una patada, un golpe severo, drástico a los riñones. El no beber suficiente agua es otro problema que va matando los riñones de sed. 3. El uso constante de analgésicos. 4. El consumir alimentos procesados como el café, la Coca-Cola y todo lo que viene envasado y procesado. 5. No dormir lo suficiente. 8 horas en promedio. 6. Alimentos con alto contenido en azúcar refinada. 7. Uso de bebidas embriagantes. 8. Fumar, ya sea cigarro u otras sustancias psicoactivas, más fuertes, obviamente. 9. La actividad sedentaria. No hacer ejercicios todos los días. Y 10.
consumir carnes y grasas de origen animal. Esas son las recetas, por decirlo así, de una manera un poco jocosa. Esta es la receta para enfermar rápidamente a los riñones, para comprometer el funcionamiento de los riñones. Varios tipos de medicamentos pueden afectar el intestino, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios, no esteroideos, laxantes, algunos medicamentos para la diabetes, inhibidores de la bomba de protones y antidepresivos, entre otros. Estos fármacos pueden causar diarreas, estreñimiento, dolor abdominal, inflamación e incluso alterar la microbiota intestinal, que en algún momento ojalá podamos hablar en detalle de lo que es la microbiota intestinal y cómo la arruinamos fácilmente. Inhibidores de la bomba de protones, medicamento como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, utilizados para tratar la acidez estomacal, pueden causar diarreas y otros efectos secundarios gastrointestinales. Ahí está. Son calmantes, sí pueden calmar las reacciones de hiperacidez, pero nos está afectando y comprometiendo seriamente los intestinos. Los antidepresivos. Algunos antidepresivos pueden causar efectos secundarios gastrointestinales, como la diarrea, el estreñimiento y dolor abdominal. Otros, antipsicóticos, atípicos, antihipertensivos, suplementos de hierro y algunos medicamentos para la enfermedad inflamatoria intestinal también pueden afectar el intestino mismo. Luego preguntó al padre si estaba satisfecho con ese método de tratamiento. Continúa preguntando el médico naturista a este paciente que recibe a su niña sana, recuperada. El feliz padre de la niña manifestó su sincera gratitud y su completa satisfacción con estas palabras. He aprendido una lección que jamás olvidaré. Fue dolorosa, pero su valor es inapreciable. Ahora estoy convencido de que mi esposa y mis hijos no deberían haber muerto, dice este paciente. Sus vidas fueron sacrificadas mientras estaban en manos de los médicos a causa de sus drogas venenosas. Dice este paciente que tiene en sus brazos en ese momento a su niña saludable y recuperada por la gracia de Dios de intervención de un médico naturista. Y él hace su apreciación, no lo hago yo, él hace su apreciación basado en la experiencia personal, familiar y en la experiencia del médico que le estaba asistiendo a él. Dice, sus vidas, la de su esposa y sus hijos, fueron sacrificadas mientras estaban en manos de los médicos a causa de las drogas venenosas. O sea que no les mató la enfermedad, sino las drogas que les suministraron. La Biblia nos pregunta en Jeremías 8:22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo? Es una gran pregunta. Pregunta como si no hubiera bálsamo en Galaad o si no hubiera médico. Interesante, ¿no? ¿Por qué, pues, no se ha restablecido, no se ha logrado la salud de la hija de mi pueblo? Bueno, hay cuestionamientos muy serios, hay muchas cosas, preguntas que podemos hacernos aquí y respuestas que podemos darnos también. Es algo paradójico que mientras una persona está tomando medicamentos de por vida, está enferma de por vida y nunca logra sanar. Es curioso, pero eso tiene una explicación. El negocio, por lo tanto, de la empresa farmacéutica no es sanar a los enfermos, es enfermar a los sanos. Conclusión, la medicina teocrática es simple y sencilla. Toda verdad es sencilla en su origen. Solamente la mentira viene en el empaque sofisticado y complejo. Voy a compartir rápidamente los 8 remedios naturales. Practica ejercicio físico diariamente por media hora. Respira aire puro cada mañana. Obtén agua suficiente de 6 a 8 vasos diarios en promedio. Sostén periodos de luz solar, especialmente en las horas de la mañana. Aliméntate saludablemente. Sea selectivo en seleccionar los alimentos y prepararlos
de la manera correcta y combinarlos sabiamente. Logra un buen descanso. Le llamamos a esto sueño de calidad. 8 horas de sueño de calidad. Usa lo bueno y evita lo perjudicial. Temperancia, dominio propio, capacidad para discernir y escoger sabiamente. Y por último, deposita toda tu confianza en Dios. La confianza en Dios es un complemento extraordinario de la fe cuando nos proponemos tratar una enfermedad o salir a flote de una enfermedad, una afección, una infección, una dolencia, etc. A menudo los médicos aconsejan a los inválidos que visiten otros países. Les dicen que vayan a alguna fuente de agua mineral y que atraviesen el océano para recuperar la salud, cuando en 9 casos de cada 10, si comieran en forma temperante o hicieran ejercicio saludable con un espíritu alegre y optimista, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo y dinero. El ejercicio y el uso libre y abundante del aire y la luz del sol, bendiciones que el cielo nos ha concedido a todos nosotros, en muchos casos darían vida y fuerza a los maxilentos inválidos. Qué interesante, ¿no? Muchas personas que recorren el mundo entero, van a las mejores clínicas, visitan los médicos más famosos y destacados del mundo, muchas veces mueren irremisiblemente, cuando si aprendieran a comer bien, a tomar agua pura, a combinar los alimentos, a hacer ejercicio, el aire puro y el sol, si echaran mano de esas bendiciones, vivirían muchos años más y no acabarían con su fuerza, ni estarían maxilentos o inválidos. La medicina no está, por lo tanto, en el laboratorio, está en la naturaleza. La salud no depende de la farmacia, no depende de los hospitales, depende más de la cocina que de estas cosas anteriores que acabamos de mencionar. Que Dios nos ayude. Si alguna pregunta en particular, estamos siempre para servirles a este número de WhatsApp, 57, que es el código del país, 321-688-9292. Deseo que el Señor nos bendiga y nos ayude y podamos comprender estos asuntos que son de vital importancia. Que Dios nos dé su gracia, en mi deseo y oración. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la medicina más segura, más confiable y más económica? Pues bien, lo descubriremos en la siguiente serie, La Medicina Teocrática. No te lo puedes perder.